En estos tiempos de luces que se apagan, buscando la oscuridad, es necesario encender las ideas, el pensamiento, más que nunca. Por eso valoramos tener cada miércoles este espacio con ideas y reflexiones. Hoy con el doctor en filosofía, Pablo Olmedo, que, pone en contexto el presente en el que nos debatimos nuestro futuro inmediato. El tema de hoy de Pablo Olmedo es: la democracia es de los orcos. Pablo, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andas, Guillermo? Bien. Podría ser peor. Siempre. O no lo sabemos, vamos a ver. Bueno, te escuchamos con atención, Pablo. Dale. Hace algunas semanas, Macri caracterizó a quienes fueran a manifestarse por las medidas de ajuste que se sabía desde siempre iba a implementar Milei como orcos. Estos personajes que encarnan una raza humanoide en las sagas de Tolkien, que conforman ejércitos destructivos, que odian el sol, son utilizados por Macri en su caracterización con la intención de deshumanizar a todos aquellos que pretenden expresarse políticamente. Traza una línea entre un nosotros que es revestido con todas las pompas del bien y de la pureza moral, y un ellos en los que no cabe reconocer ningún rasgo de humanidad. Este gesto de desprecio no es nuevo en nuestro país. La dicotomía sarmientina entre barbarie y civilización atraviesa nuestra historia. Esa caracterización fascinada por momentos que Sarmiento hace en su Facundo, del hombre bárbaro, se despliega a lo largo de nuestra historia política, llegando a momentos de una morbidez alucinada. Pensemos, por ejemplo, en los militares que secuestraron el cadáver de Eva Perón como un trofeo de guerra que le habían ganado a quienes ellos caracterizaban como el dictador e identificaban con la barbarie. Estaban fascinados con ese cadáver bárbaro. Hay un cuento de Rodolfo Walsh, ¿no? Esa mujer que un poco pone en escena, ¿no? Esa fascinación mórbida, ¿no? De uno de esos militares con el cadáver de Eva. Esta misma brutalidad se replicó 1 y 1000 veces. El propósito es la anulación del otro, atribuyéndole una serie de características que lo dejan fuera de cualquier diálogo imaginable. El término bárbaro tiene su origen en la Grecia antigua. Su significado es el que balbucea. El bárbaro era, para los griegos, el que no hablaba griego, el que balbuceaba la lengua griega, el que era de afuera, el extranjero, y por eso era incapaz de hablar el idioma. Aristóteles los dejaba fuera de la categoría de ciudadanos porque solamente eran ciudadanos quienes hablaban la lengua griega. La lengua, o más específicamente una lengua, actúa como el signo distintivo que permite a alguien participar de la vida pública. Una lengua que se impone como la hegemónica y asegura una comprensión del mundo que se presenta monolítica. Todo aquel que no acepte esa comprensión queda fuera del orden del discurso bajo sospecha de ser antidemocrático. Ese modo de comprender la política es lo que Rancière caracteriza como policíaco. En él se identifican la idea de democracia con la idea de policía, es decir, con la idea de que es preciso custodiar el orden del reparto de lo sensible, lo que a cada uno le ha tocado en gracia, poder ver, poder decir, poder desear. La instancia de la igualdad es siempre diferida hacia el futuro. Primero hagamos este esfuerzo fiscal, este ajuste, este ordenamiento de la macroeconomía, y ya va a llegar una mejoría. Algún día quizás llegue la igualdad. Aparecen los especialistas que, ventrilocuados por los poderes que custodian el orden dado del mundo, explican al pueblo que todavía no, más tarde tampoco, pero algún día a lo mejor llegue la igualdad, la libertad, ¿no? Esto de primero vamos a hacer esto, vamos a sufrir, vamos a hacer lo otro. Más adelante va a llegar la luz al final del túnel, ¿no? Es curioso ver cómo las derechas, para sostener esos discursos, cómo las derechas, que son especialistas en desestabilizar gobiernos populares, recordemos las protestas de Bullrich, de Milei, entre otros personajes que cortaban las calles en plena pandemia con un alto grado de contagio, por no mencionar las corridas bancarias, las operaciones mediáticas y tantas otras maniobras de desestabilización. Las derechas, una vez llegadas al poder, pretenden instaurar una dictadura del consenso que para imponerse necesita indefectiblemente de la anulación de toda identidad política que no acepte ese consenso.
Entonces la discusión queda anulada y quien argumenta es presentado como un violento que quiere desestabilizar el gobierno. Si para los griegos los bárbaros eran los que balbuceaban la lengua griega, para las derechas actuales los bárbaros, los orcos, los negros, son los que se niegan a aceptar el consenso impuesto, materializado en una lengua diseñada por estrategas de marketing que busca anular cualquier posibilidad de argumentación o cualquier atención a la complejidad de los problemas. Y esa obturación es la que habilita el ejercicio de la violencia y su aceptación por parte de una buena porción de la sociedad sobre aquellos que no se doblegan el consenso obligado. A comienzos de los 90, Rancière escribe un artículo respecto del tema de la inmigración en Europa, ¿no? Y dice esto, dice, objetivamente no tenemos más personas inmigrantes que hace 20 años. Subjetivamente tenemos muchas más. La diferencia es esta. Hace 20 años el inmigrante tenía otro nombre. Eran trabajadores o proletarios. En el ínterin, ese nombre se perdió como nombre político. Conservaron su propio nombre. Y un otro que no tiene otro nombre, o sea, un otro que no tiene nombre político, dice Rancière, se convierte en objeto de miedo, de rechazo. El borramiento del nombre político, la desidentificación política, deja los cuerpos como nuda vida, como vida desnuda, sobre la que es lícito ejercer la violencia. Veámoslo en nuestro país. La ilusión de la derecha de desterrar para siempre el peronismo o cualquier expresión popular de la vida política argentina busca materializarse mediante la eliminación de ese nombre político. Podemos recordar la prohibición explícita de decir el nombre de Perón, ¿no? En la dictadura del 55, durante muchos años, 18 años tuvo el peronismo proscrito, ¿no? Entonces, se busca la eliminación de ese nombre político mediante su destierro del campo de discusiones democráticas y la atribución de características monstruosas, deshumanizantes a cualquier sujeto que busque identificarse con ese nombre, ¿no? Por eso uno encuentra gente que dice, bueno, la solución de este país es eliminar al peronismo, ¿no? O eliminar a todo el que piense en una política popular, ¿no? Macri dijo mandarlos a la luna. Entonces, ¿no? Los manifestantes ya no son vistos como sujetos políticos, sino como orcos, como bárbaros, como vándalos, como los que tiraron no sé cuántas toneladas de piedra, sobre cuyos cuerpos debe caer la represión. A contrapelo de esa operación, podemos decir con Rancière que solamente hay democracia cuando el consensualismo obligado se quiebra, emerge el disenso y se produce un acontecimiento emancipatorio que instituye una instancia de igualdad. Esto es lo que busca ser conjurado por la derecha permanentemente. Pareciera ser que la disputa del sentido común respecto del desprecio por las identidades políticas y la criminalización de la protesta viene siendo ganada con comodidad, ¿no? Por las derechas. Queda por esperar a ver cómo se sostiene esa construcción imaginaria sobre bases materiales de una miseria planificada. Queda ver si lo material irrumpe el imaginario y abre una puerta para volver a disputar políticamente ese campo. Bueno, interrogantes que me parece que se van a develar más rápido que tarde, Pablo, a la velocidad de los acontecimientos. Pareciera que sí, digamos, hay... O sea, el gobierno viene tomando una serie de medidas, vamos a ver qué se anuncia hoy, pero lo que es de esperar va a seguir en la misma dirección, en donde lo que se va a profundizar es esa miseria material planificada. Hay que ver cómo se sostiene ese discurso que busca anular las identidades políticas de todo aquel que disiente con este plan de ajuste, sobre esa base de miseria material, digamos. Hay que ver qué pasa en mucha gente que hoy todavía está convencida de que la solución política del país es anular una parte de la identidad política del país, cuando, bueno, tenga que ir a comprar la carne o bueno, ya está pasando, ¿no? Ir al supermercado y todos vemos lo que pasa ahí. Lamentablemente, con esto cierro, te quiero hacer escuchar algo que está sucediendo hoy en Buenos Aires. Gracias. Digo lamentablemente en el sentido que, por supuesto que nos ocupa más, nos preocupa más lo que nos encontramos del otro lado del mostrador cuando vamos a comprar la carne o vamos a las góndolas del supermercado. Pero debiera preocuparnos mucho más porque está enraizado en algo mucho más profundo que está ligado con nuestras propias libertades y con la democracia plena,
esto que ya no es una insinuación, son hechos concretos. Esta mañana la gente que tomaba el tren en Buenos Aires escuchaba esto por los altoparlantes de las estaciones de tren en la provincia de Buenos Aires y en la capital. Quiero compartirlo con vos, Pablo. Dale. El Ministerio de Seguridad informa. Si va a ejercer su derecho a protestar, tome en cuenta que solo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado por la ley. Si sufre alguna extorsión para concurrir a una manifestación, recuerde que puede denunciar anónimamente llamando al 134. El Ministerio de Capital Humano informa. Si es beneficiario de un plan social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple y corta, no cobra. Si lo obligan a participar, puede denunciar anónimamente al 134. El que corta, no cobra. Si te están obligando, podés denunciar anónimamente al 134. Esto no es un sketch de Capusotto, no es una joda, no es una broma. Son los altoparlantes de las estaciones de trenes. Si hubiera sido otro el partido político gobernante y no la ideología imperante, dirían de esto que es el mensaje nazi en un campo de concentración. No, olvídate. Ya, o sea, escucharlo es distópico, ¿no? Parece un mundo de ciencia ficción. No lo es, pero fíjate que pueden hacer esto porque avanzan, ¿no?, sobre una disputa ideológica, y fíjate cómo apelan a el individuo, ¿no? Le dicen que no te obliguen a cortar, vos sos moralmente puro, no te dejes contaminar por ningún tipo de identidad política. Me parece que ellos están tratando de construir eso. La pregunta es cuánto lo van a poder construir sobre una base de miseria material, porque me parece que así eso vamos, ¿no? Pero Pablo, aquí hay gente que tal vez no lo esté advirtiendo esto que está sucediendo. Mira, para la Feria del Libro vino Luciana Pecker, que es una militante de la igualdad de género. Sí. Tuvimos la oportunidad de entrevistarla en Canal 13. Fue al programa y me ayudaron dos chicas muy comprometidas con la causa por la igualdad de género, militantes de la causa. Ministra con el periodista Magdalena Bagliardelli, y ayúdame iba con ya voy a recordar, la politóloga Mayra Pedraza, gracias. Bueno, cuando terminó el reportaje, la entrevista que hicimos en Así son las cosas en Canal 13, nos quedamos charlando con Luciana, eso fuera de micrófono o fuera de cámara, para preguntarle cómo veía el escenario. Me dice, yo lo veo muy complejo y yo ya tengo comprados los pasajes porque me han ofrecido organizaciones de derechos humanos del mundo, porque como he recibido amenazas de muerte en la campaña, me voy a exiliar del país. Y le dije con sinceridad, le digo, Luciana, ¿te parece que es para tanto? Me dice, sí, Guillermo, es para tanto. Esta mañana, eso que nos dijo, no es un invento mío, no tengo ninguna necesidad de hacerlo. Magdalena Bagliardelli podría dar cuenta de esto, o la propia Mayra Pedraza. Eso que nos dijo en un fuera de cámara, hoy lo dijo públicamente en una entrevista con Alejandro Berkovich en Radio Con Voz. Escuchen lo que acaba de exiliarse por voluntad propia por las amenazas recibidas. En que les voy a contar algo. Se nos va la Pecker por un tiempito, pero va a seguir con nosotros a la distancia. ¿Por qué te vas, Lu? Bueno, me voy porque durante todo el año hablamos que estaba amenazada por el trabajo, por denunciar abuso sexual. En la causa figura, además una nota que es muy importante de una periodista que tiene que ser leída, que es Giselle Leclerc, como en el 2019, o sea, con mucho tiempo de anticipación, se empieza a armar una organización contra referentes feministas, denunciantes de abuso sexual, contra Telma Fardín, contra mí, contra muchas otras, las que advirtieron que la reacción de derecha se venía y que fueron, bueno, no solo, digamos, lo que hoy se llama boxeadas, que es que ponen su dirección pública
públicamente, ¿no? Criticadas públicamente y finalmente eran las que tenían la posta. Me estoy refiriendo a Ingrid Beck, Flor Alcaraz, etcétera, pero que sí, que hay amenazas. Yo les fui contando que provienen de personas que tienen dirección al edificio A, la Sociedad de la Fuerza Aérea. Es una situación que no para de crecer. Haces un posteo y te ponen directamente stickers o fotos de arma disparándote. Es un momento donde hay muchas presiones y censuras, donde uno en la Argentina para vivir como todas, Gaby, Berco, todos tenemos muchos trabajos para poder vivir y sostener a nuestras hijas e hijos, y donde por supuesto perdemos los medios públicos y en los privados que podemos seguir trabajando, bueno, cuesta mucho, cuesta también escribir justamente con la palabra falsa de esta época, que es la palabra libertad, ¿no? Que es lo que falta. Entonces, la verdad es que me voy con protección de derechos humanos justamente para poder seguir escribiendo desde afuera hasta poder volver en un tiempo, digamos, que no es que me voy para siempre, pero sí creo que no hay condiciones hoy que garanticen ni la vida ni la libertad, mucho menos la libertad de expresión y mucho menos de las mujeres, porque Berco, la verdad es que sostengo con vos este espacio hace mucho tiempo, lo valoro cada vez más. Diste incluso este año, el 28 de septiembre, la posibilidad de hacer la editorial, que te agradezco y te agradezco como gesto, pero además es una Argentina que está cada vez más machista, digamos, por derecha y por izquierda o por los sectores populares, y donde la palabra periodística se ha quedado monopolizada al lado de los varones de un modo tremendo, de un retroceso tremendo. Dos episodios que debieran ser más importantes. Digo, yo sé que no lo es para mucha gente, porque vos decís, entre comer y estas cosas vos preferís comer. Bueno, pero una cosa limita la incorporación de las calorías que tenemos y lo otro va al núcleo de la esencia humana. Te quita la libertad. O sea, absolutamente de acuerdo. Y es tristísimo. Yo lo que digo es, ellos han ido ganando, las derechas han ido ganando un campo de disputa de sentido común al respecto, para que haya esta anestesia social respecto de estos hechos que son tremendos, ¿no? Y siempre este mecanismo de acusar de autoritario al otro, ¿no? Al que disiente. Lo que yo digo es que ese campo de disputas del sentido común que se juega en el ámbito del imaginario, ¿no? De la vida social, hay que ver cuánto se puede sostener con este nivel de crisis que hay. Yo creo que no mucho. Yo creo que va a irrumpir lo material y que ahí me parece que hay que tallar fuerte en la disputa por la construcción de un nuevo imaginario en donde no se desprecie la identidad política, en donde no se... Porque cuando se anula el otro, cuando se deshumaniza el otro, se habilita cualquier tipo de violencia, por ejemplo, ¿no? Por más que la palabra sea descalificadora, al fin es un valor en sí mismo el título de tu columna de hoy, Pablo, que la democracia es de los orcos. En el sentido de que la palabra es descalificadora por parte de Macri. Sí, tal cual. Pero lo que diría Rancière, que es este filósofo, digamos, que piensa la idea de emancipación, dice, la democracia es de los no cualificados, la democracia es de los cualquiera, porque justamente no tenés que ser alguien previamente para poder participar democráticamente. Todos, ¿no? Pueden hacer el gesto de la emancipación. Y por lo tanto, esos que Macri desprecia, justamente son esos los que pueden llevar adelante una democracia, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Que tengas felices fiestas, feliz Navidad. Gracias por compartir tus reflexiones con nosotros a lo largo del año y nos volvemos a encontrar en marzo. Dale, saludos para todos ahí y felices fiestas. Pablo Olmedo.